I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of... Conceptos de cultura. Según Malinowski, en el año de 1931, él hacía referencia a la cultura como la herencia social, que en realidad es instrumental y ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre, que sobrepasan su adaptación al medio ambiente, y la cultura es un todo integrado. Otro concepto es el de Linton en el año de 1940. Él hace mención de la cultura como la suma de los conocimientos y modelos en los comportamientos que tienen en común y que se transmiten en los miembros de una sociedad particular, para transmitirse de generación en generación. La cultura según la UNESCO. La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba además las artes y las letras, el modo de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores fundamentales, las tradiciones y las creencias, que es parte de la cultura y la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. La organización social es un término que se utiliza para referirse a la interdependencia de las partes en grupos. Muchos sociólogos prefieren utilizar el término sistema social para referirse a la sociedad como tal en lugar de la organización social. El término se utiliza en los estudios sociológicos e investigaciones para hacer hincapié de la importancia de la disposición en las piezas en las partes de la sociedad que se relacionan entre sí. En la actualidad podemos encontrar algunos tipos. Dentro de estos se encuentra la organización política, que hace referencia al Estado y al gobierno. La organización económica, que esta puede referirse a una empresa, a una factoría o a una institución. Una organización religiosa, que hace hincapié a la religión y a las iglesias. La organización financiera, que hace referencia a los bancos y instituciones que tengan que ver con las finanzas. Y las organizaciones educativas, que se refieren a los colegios, universidades y escuelas en particular. También podemos considerar las organizaciones sociales, organizaciones empresariales y las organizaciones ambientales, que estas contribuyen al cuidado del medio ambiente. Todas estas organizaciones sociales son llamadas así ya que forman parte de La Declaración Universal de la UNESCO hacia la diversidad cultural ha representado un gran avance, ya que ésta ha favorecido en el avance del desarrollo sostenible de esta misma para ser integrada en diferentes lugares, considerada en otros países y asimismo desarrollada por diversos individuos. Dentro de sus principales acciones, la UNESCO ha logrado generar una coexistencia armoniosa y una convivencia pacífica. Dentro de esta acción se pueden destacar pequeñas acciones como lo es la lucha contra el racismo, fomento a la interculturalidad, así como una información enfocada culturalmente a lo que es las infecciones de transmisión sexual o VIH-Sida. Otra acción involucrada en la ONU sería la defensa de la diversidad creativa y la multiplicidad de las expresiones creativas. En este mismo abarcan temas relacionados a la protección de bienes materiales culturales, bienes materiales naturales, bienes tangibles, bienes no tangibles. También se puede contar un poquito con el área de rescatar lo que son las lenguas perdidas de algunas comunidades, culturas, o bien que ya se tenían o se creían extintas, entre otras. Por eso que en la actualidad ya está estipulado el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Desarrollo y el Diálogo. Esto se lleva a cabo todos los años en el día 21 de marzo. Para el punto 7 voy a hacer la mención de dos personajes que han dado pauta a la unión de las culturas. Nosotros tomamos, por ejemplo, a un músico. Este músico es John Lennon. Tenía la ideología de vincular a la gente de la clase popular para generar un cambio social mediante movimientos pacifistas. John Lennon era una de las voces más importantes de este movimiento durante el siglo XX. Mediante su música trataba de unir a la gente en contra de la guerra, en contra de la violencia, en contra del racismo.
Él quería unir a la gente para generar un cambio social, para mejorar la vida y para conseguir la paz en el mundo. Él era buscador de la paz. Lamentablemente fue asesinado y pues hasta ahí terminó su legado. El siguiente personaje que dio pauta a la unión de las culturas es Bob Marley. Este es un cantante jamaiquino que logró conectar a las masas con sus visionarios mensajes de justicia social y autodenominación de los pueblos. Marcó la pauta durante 21 años de carrera musical con temas relacionados a la transformación social, al rechazo al colonialismo y a la autoemancipación. También mensajes reivindicadores en la lucha social, y también abrió paso para que el reggae convirtiera a su banda en una disidencia política. Él profesaba la paz y también hacía movimientos pacifistas para la unión de la clase negra con la clase blanca. Es hora de analizar si todos los recursos se distribuyen de manera equitativa en un ámbito cultural y social a nivel global. Para entender un poco mejor este punto, es importante hacer hincapié en lo que es la perspectiva histórica, pues desde el comienzo del proceso de la gestación de la constitución de las nuevas repúblicas latinoamericanas, luego de las independencias y de la configuración política de los nuevos estados, fue explícito, muy explícito, el propósito del esfuerzo para incorporar la educación y desarrollar desarrollarla como institución y, como un servicio público nacional. Así es más o menos cómo se integra lo que es el sistema educativo a un nivel global. Sin embargo, hay algunos datos que ponen en evidencia los errores que ha tenido este sistema, así como los gobiernos de cada estado, la educación intrafamiliar que existe en las familias, entre otras cosas. Entre ellos existen la tasa de alfabetismo absoluto en 1950, que afectaba al 43% de la población de 15 años en adelante, y que en 1970 descendía a un 27% en 1985 aproximadamente, pero no se podía erradicar de golpe. En cuanto a lo que es la escolarización a nivel primaria, de niños de 7 a 12 años, en 1950 solamente 2 países de Latinoamérica sobrepasaban el 80%, mientras que la mayoría de los restantes no alcanzaban ni el 60% de lo que es esta etapa educativa. En 1985 prácticamente la totalidad de los sistemas educativos se encontraron en condiciones de incorporar al 100% de este grupo, la edad educativa. Es importante puntualizar que al inicio se hizo mención de que no fue equitativo la repartición de los elementos importantes para una sociedad. Sin embargo, tal vez la palabra fue errónea, pues el único detalle que hubo fue que los tiempos fueron diferentes para cada tipo de grupo social o de estado o de nación. Pues uno de los saltos más espectaculares se registró en los niveles de educación media superior en cuanto a la incorporación de la población de 13 a 18 años en la educación media. En 1950 solamente 3 países habían superado el 15%, encontrándose la mayoría por debajo del 7%. Pero en 1985 la cobertura a nivel mundial cubre un 52%, lo cual es bastante satisfactorio. En 1990 la tasa de egreso en América Latina sobrepasa el promedio del 27%. Poco a poco se va generando un cambio en los jóvenes. En la actualidad, como se hace mención, ya hay una educación más cimentada, se nota más cómo la gente se va preparando, los jóvenes están más preparados. Sin embargo, los tiempos son los que no son equitativos, pues en un lugar donde muchas veces suele ser un primer mundista, en otros lados no tienen ni en qué caerse muertos, como dice la frase. Entonces, esa es la situación. Hay lugares en donde no tienen acceso a educación, a salud, atención médica, alimentos. Entonces nos encontramos en Apan Hidalgo y seguimos estando con lugares, se siguen encontrando lugares en donde la gente vive en municipios rurales de manera muy decadente.
Entonces, uno de los principales factores es el tiempo de inyección de todos estos elementos que deberían de ayudar a la sociedad. Esa es una de las principales problemáticas. Pero se está luchando contra ello para poder generar, una mejora para todas esas familias y, bueno, en general todos nosotros, y poder inculcar a las futuras generaciones lo que pudiese ser una mejora social, ambiental, económica, entre muchos más factores. La diversidad social ha tenido impactos tanto positivos como negativos, sin embargo yo considero que no han sido de manera equitativa, puesto que en la sociedad existen niveles o categorías de clasificación en cuanto a las personas. Sin embargo, también considero que un impacto positivo es la cultura, ya que esta nos permite entender mucho mejor el mundo en el que vivimos y la manera en la que nos relacionamos entre sí. En la actualidad, se considera o se cree que la sociedad ha tenido un impacto positivo de manera a aceptación a la diversidad, puesto que muchas veces la gente tiene una desinformación como ocurría en años pasados. En lo personal, este tipo de temas me llaman mucho la atención, puesto que mientras más información salga o tengas disponible, vas a poder tener mayor conocimiento de estos temas. En este caso, hablando de la diversidad. Es por eso que a mi consideración, la diversidad viene en un papel equilibrado junto con la aceptación social.